López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento en Telefórmula. En Telefórmula estamos al aire en este momento, en Easy en el canal 121. En Sky el aire estamos en el canal 157, Total Play canal 161, el Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos para todos nuestros paisanos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes. Quítenme la música, por favor, quiero dar un pésame. ¿Por qué? Porque, pues, querida Gaby Vargas, no sabes lo que me duele esta noticia. Te abrazo con mucho cariño. Ha muerto el señor Pablo González Carbonell, esposo de mi queridísima Gaby Vargas. Gaby, te abrazo con mucho cariño a ti, a tus hijos, ¿sí? A tu familia, a los tuyos. No, me sorprendió, es un golpe Que descanses en paz, Pablo, y tú, Gaby, pues no sé qué decirte, pero te abrazo con mucho cariño y dolor también, ¿sí? Bueno, saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Óscar Satarán, Gina Trejo Briceño, saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula, la saluda Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en este momento, en México y en el resto del mundo, con mucho que le decía muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y de todo lo que usted leerá, verá, escuchará y se enterará en el correr de las próximas horas, de esta tarde, de esta noche. Los funerales de las víctimas de la masacre de la escuela primaria de Uvalde, ¿sí? Esta es la peor matanza en la historia de Texas. 19 niñas y niños, 2 de sus maestras. Las críticas ahora son contra la policía, que tardó una eternidad. La policía actuó 40 minutos después de que se recibiera la primera llamada de auxilio por parte de una de las maestras. La policía, en 911 recibía llamadas de los niños que estaban heridos en ese salón donde estaba ese criminal disparándole con sus 2 rifles de asalto R-15. Llevaba 375 tiros que acababa de comprar. Finalmente, el que mató a este multihomicida, fue un agente de la patrulla fronteriza. El Departamento de Seguridad de Texas admitió que su policía tomó una decisión errónea al no haber ingresado de inmediato al salón. Estuvieron 40 minutos en el pasillo. Aquí el presidente López Obrador insistió en que su estrategia contra la inseguridad y la violencia avanza. Llamó cretinos, pues no había que descalificar, llamó cretinos y desinformados a quienes lo cuestionan. No, presidente, quienes lo podemos cuestionar o criticar no somos cretinos, presidente. Somos ciudadanos en un libre ejercicio de criticar o de pensar diferente o no estar de acuerdo en un punto o en varios, pero no somos unos cretinos. En fin, no hay ningún argumento mejor que insultar. Venga, ¿eh? Mientras tanto, México amaneció hoy con la información de que en lo que va de su sexenio, del 1 de diciembre de 2018 a esta mañana, los homicidios dolosos suman 121.890 homicidios dolosos. El presidente dijo que va a esperar a que ayer había dicho, ¿se acuerda?, que hoy daría a conocer si iba o no a la Cumbre de las Américas que le está haciendo de cardíaca, ¿no? Bueno, para los suyos, ¿sí? Sobre todo para hablar, voy, no voy, empaco, no empaco. Ya debe estar empacado, claro. Pero bueno, para ir a la cumbre, no para otra cosa. Bueno, pues hoy dijo
que no iba a ser el anuncio, que iba a esperar a que se giraran todas las invitaciones a la cumbre de las Américas para entonces fijar su postura. Pero insistió que no irá si no invitan a Venezuela y a Nicaragua. Y en el caso de Cuba sí hay una invitación, lo explicó el gobierno de Estados Unidos, pero no a nivel presidente ni a nivel ministro, ¿sí? Para que vaya una representación que no sea a nivel presidente ni a nivel ministro. Pero para Venezuela y Nicaragua no hay invitación, no los van a invitar, no los han invitado ni los van a invitar. Entonces, con base en lo que dijo hoy el presidente, reiteró que si no van todos, él no va, él no irá. Es lo que yo saco como conclusión de lo que dijo esta mañana. Y se acuerda que le había dicho el visitante frecuente, todo. Ningún embajador ha ido tantas veces, ni de Estados Unidos, ni ningún embajador acreditado en México a Palacio Nacional, y ni en la historia a ver a un presidente de México, ¿sí? Bueno, pues esta semana fue 3 veces. ¿Por qué? Porque mire, el presidente, y esto sí se lo debe apuntar, esto no lo había hecho ningún presidente, ha estado recibiendo a los dueños de estas empresas energéticas para decirles que no, que esto es así, para decirles cómo él quiere que sean las cosas. Y ahí ha estado, esos 3 días seguidos. Ken Salazar, ya es familiar su camioneta blanca blindada, sus escoltas, ya lo saluda la gente ahí en la calle de Corregidora. Y bueno, después de 24 horas de sesión, el Congreso de la Ciudad de México aprueba en lo general y particular la reforma propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum para reducir al Instituto Electoral Capitalino. ¿Sí? La oposición advierte que el fondo es poner en marcha el plan de Morena para empezar a extinguir los institutos electorales de los locales de los estados, sí, empezando por el de la Ciudad de México. ¿Qué necesidad de darle este golpe? ¿Por qué? Pues es que necesitan, mire, después de lo que le pasó a Morena, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2021, cuando contra todo lo que pensaban, nadie lo vio venir, sí, Morena perdió 9 de 16 alcaldías, 9 de 16 alcaldías, y la de Xochimilco ahí se quedó en el aire. 9 de 16 alcaldías. Ahora, ¿qué están haciendo? Apretar al INE, al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y también al INE, ¿no? En línea con lo que dice el presidente. Especialistas de la UNAM nos piden estar alertas por casos de la viruela del mono en México. Digo, obviamente están confirmando que no hay un solo caso, pero esto no quiere decir que no pueda llegar. Y en el resto del mundo. National Defense, fabricante del arma usada para matar a 19 niños y 2 maestras en Uvalde, Texas, no va a asistir a la Convención Nacional del Rifle en Houston, que inició hoy. El que tampoco va a ir es el gobernador de Texas, Greg Abbott, pero mandará un mensaje grabado. Y quien sí confirma su asistencia es el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esto, el padre del autor de la masacre pide perdón a las familias de las víctimas y dice que hubiera preferido que su hijo, Salvador Ramos, lo matara a él. Ucrania reprocha a la Unión Europea retraso de nuevas sanciones contra Moscú por la invasión de las tropas rusas, que incluirá un embargo petrolero. En el recuento de muertos por la guerra en Ucrania, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reporta 4.031 decesos y 4.735 heridos, mientras que el número de refugiados ucranianos que han huido del conflicto supera ya los 6,5 millones, y esta cifra va en aumento. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, voy a ir contigo directamente, Laura Cardoso. ¿Qué sesión te has echado? Más de 24 horas llevas ahí en la Cámara, pues en el Congreso de la Ciudad de México, y todo para complacer al gobierno de Claudia Sheinbaum, darle un golpe al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Así es, termina hace unos minutos esta sesión en la que se aprobó por mayoría esta reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué implica eso, Joaquín? Que se reestructura el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se le van a reducir 5 unidades administrativas, además de que perderán su empleo un centenar de trabajadores, por lo menos, Joaquín, pero los detalles yo te los doy más adelante. Gracias. Mire, dijeron que eso es para 50 millones de pesos. Sí, 50 millones de pesos del presupuesto de la Ciudad de México es nada para el presupuesto de la Ciudad de México. El golpe es justamente para el Instituto Electoral, para la autoridad electoral. Y ahí van ya con lo que es, pues,
la estrategia del presidente de su reforma electoral y avanzar en el tema de que, pues, en la reforma electoral lo que quiere el presidente es, en realidad, desaparecer este INE, crear otro instituto que sería electoral y de consultas, y no con 11 consejeros, sino con 7, que también serían electos, dijo, por el pueblo. O sea, un INE a modo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, pues obviamente que hay fiesta. Claro, Raquel Flores hizo fiesta, Claudia Sheinbaum. Joaquín, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación en lo general de la reforma electoral en la Ciudad de México. Agradeció a los diputados que tomaron la decisión de mantener la democracia, de la que dijo pertenece a los ciudadanos y no a grupos políticos. Joaquín. Bueno, es que de veras cómo le hacen al engaño. Todo lo que sea contra una autoridad electoral, ahí va todo. No quieren, repito, que Claudia Sheinbaum, que vuelva a pasar en la Ciudad de México en el 2024, lo que pasó en el 2021, donde Morena, en el santuario del presidente López Obrador, en el santuario de su grupo político desde 1997, cuando era el presidente del PRD, y ganó Cuauhtémoc Cárdenas el gobierno de la Ciudad de México, perdió ahora el año pasado, lo que nadie vio venir, ¿sí? Ni siquiera la oposición. La oposición ganó 9 de 7 alcaldías. Nunca había pasado. Y esto abriría el camino, pues para, no sé, con un buen candidato y todos los partidos en bloque, en 2024 pelear lo que nunca habían podido pelear el gobierno de la Ciudad de México. No digo ganar, pelearlo. Pero ahí está el golpe a la autoridad electoral de la Ciudad de México. Mientras tanto, Sara Pablo, el presidente, está en Culiacán, y hoy cuando le preguntaste te dejó claro, ya sí, que no va a ir a la Cumbre de las Américas. Aunque dijo Joaquín, que todavía no lo decidía. Te escucho. Joaquín, desde Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está a la espera de una respuesta formal del gobierno de Estados Unidos sobre las invitaciones a la Cumbre de las Américas. Solo entonces él dará a conocer su decisión de asistir o no a esta cumbre, pero insistió en que no se debe excluir a nadie ni tampoco secuestrar así a los pueblos. Los detalles más adelante. Gracias, Sara Pablo. Yo voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Después de los anuncios me reportan un aterrizaje forzoso de 2 globos aerostáticos en la Colman, en el Estado de México. Hay heridos. Me están diciendo que no tenían licencia para operar. El INE confirma que abrió una investigación contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, por sus amenazas contra periodistas y todo lo que ha dicho en estos audios revelados por su sucesora, Laida Sansores, allá gobernadora de Campeche. Dice que tiene más. Vamos a ver qué pasa con Alejandro Moreno. Vamos a ver cómo afecta esto. El bloque, el Palacio de Fiestas, ¿sí? Por supuesto, porque todo lo que sea debilitar al bloque opositor, bienvenido. Y esto lo debilita. ¿Por qué? Pues porque le abre el camino. Lo que pasa es que no lo va a recorrer Alejandro Moreno a dejar el PRI, pero no porque él quiere ser candidato de la oposición a la presidencia en 2024. Lo que la oposición no lo va a dejar, ¿sí? Para empezar, por cuestiones competitivas. El PRI no tiene nada que hacer en la Ciudad de México, pero antes de eso, pues es Alejandro Moreno. Taxistas del aeropuerto están reunidos con autoridades para que de plano ya prohíban que los Uber lleguen al Benito Juárez. Continuamos. Después de la pausa, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. Como siempre les digo, el discurso oficial va por un lado y la realidad va por otro. Quieren tapar la realidad con el discurso oficial, pero la realidad necia que es, necia, siempre se impone. Lo que pasa es que creen que con el discurso van a matar la realidad. No, hombre, por favor. Y aquí está el caso. El presidente fue a Sonora y habló el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y habló él y todo lo bien que vamos en materia de seguridad. No dejaron preguntar a nadie, a un solo reportero. La conferencia de prensa fue en Caborca, una ciudad controlada en gran parte por el crimen organizado. No dejaron preguntar a un reportero de Caborca, a uno solo, para que no denunciara lo que hay. Ahora, Michelle Rivera, lo que se vivió anoche en Guaymas,
Y dicen que va bien, y dicen que tienen el control. Estamos hablando del puerto de Guaymas. Para quien no conozca, es una gran ciudad. Pues ahí controla una gran parte también el crimen organizado. El crimen organizado que por lo visto también controla al discurso oficial. ¿Por qué? Porque el discurso oficial dice que van muy bien. Te escucho, Michelle Rivera. Joaquín, momentos de terror vivieron habitantes de Guaymas y Empalme el jueves por la tarde, luego de irrupción de grupos armados por las principales avenidas que posterior a su ingreso arrojaron ponchallantas para evitar el pase de los ciudadanos, pero también que autoridades los alcanzaran. Finalmente, informaron, fueron 2 detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Te tengo la crónica de los hechos más adelante. Gracias, sí. A ver qué dicen ahora ahí en Sonora. Y a ver qué dicen en Zacatecas, ¿sí? Omar Hernández, siguen los asesinatos en Zacatecas, pero ¿sabe qué? Que siguen en la total impunidad. ¿Qué es el problema? La impunidad que no ha podido atacar ni este gobierno, ni el de Peña Nieto, ni el de Felipe Calderón, ni el de Vicente Fox, ni sus antecesores. Lo que mueve todo es la impunidad, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, es la impunidad, no les pasa nada. Y por eso, mire, Omar Hernández, este caso, y además no solo es el asesinato, sino el mensaje, esparciendo los cadáveres. Escucha. Gracias, Joaquín. 4 cuerpos fueron regados este viernes en la comunidad Río Frío del municipio de Calera, en Zacatecas. Se desconoce la identidad de las víctimas. Todas estaban maniatadas y con huellas de tortura. Ayer otro policía fue asesinado en Zacatecas. Y en el atentado también asesinaron a su hijo, un niño de 13 años, e hirieron de gravedad a su otra hija de 6. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Bueno, ya vimos Sonora, ya vimos Zacatecas. Vamos a Guerrero. Lupita Gutiérrez, Fórmula Guerrero. ¿Qué tal, Joaquín? Te informo que los policías municipales reportados como desaparecidos del municipio de Pilcaya fueron localizados golpeados, así lo informó la Fiscalía de Guerrero a través de un comunicado. Uno de ellos fue localizado sin vida. Esta y más información, Joaquín, poco más adelante detalle, informa Guadalupe Gutiérrez. Y entonces ya vimos homicidios, ¿sí? Sonora. Y vamos, la irrupción del crimen organizado. Sonora, Zacatecas, Guerrero. Y mira este caso en Coahuila, en Parras, Coahuila, donde pues gente armada tomó, no quiero hablar de delincuentes, pero es una actitud delincuencial. Dicen que es para defender el agua, pero el agua no se defiende con las armas. Digo, esto no es 1910. No, a ver, aquí hay un problema nuevamente de falta Estado de Derecho. Se meten a su casa armados y dicen, aquí nos quedamos. Voy contigo, Magda Guardiola, Fórmula Coahuila. Joaquín, la vitivinícola Casa Madero informó este jueves el cierre temporal de sus instalaciones en el pueblo mágico de Parras de la Fuente. Esto tras la irrupción de personas armadas que invadieron parte de la hacienda en donde se encuentran los viñedos y se apoderaron de su infraestructura de riego. Los detalles más adelante. Ve ustedes, se apoderaron de la infraestructura de riego. ¿Sabe cuánta gente dejan sin trabajo con esto? Pero sobre todo, el punto, la impunidad. Armado puede hacer lo que quiera. Y a veces hasta sin armar también. Vea usted los bloqueos. Hoy bloquearon los maestros de la coordinadora, los militantes de la coordinadora, Insurgentes y Reforma. Insurgentes y Reforma. Y Envier. Bueno, ahora voy contigo, Juan Antonio Jiménez, porque esto sí, pues mira, estos son datos oficiales, que dicen que no, que van muy bien, que a todo dar, que los que cuestionamos somos unos cretinos, unos conservadores, unos chayoteros, unos desalmados, o sea, neoliberales, todo este abanico que tiene el presidente de descalificaciones, porque él ya sabe, ¿no? O están conmigo o están contra mí. O sea, ¿esto qué acaba? Esto acaba con el espacio legítimo y constitucional de ejercer el derecho a pensar diferente o a opinar en un momento diferente o permanentemente diferente, que no es mi caso. No es permanente, pero sí en algunos casos como esto, cuando dicen que van muy bien, vamos requete bien, vamos a todo dar en el tema de la lucha contra la inseguridad y la violencia. Pues no es así. No es así, van 120,800 homicidios dolosos en lo que va del gobierno del presidente López Obrador desde el 1 de diciembre del 18. Y le voy a dar este dato que dieron hoy. Datos, Juan Antonio Jiménez, oficiales. El incremento de los delitos, de la comisión de delitos.
en el primer cuatrimestre de este año. Vea usted, seguramente usted ha sido víctima de algún delito de alguna forma. Te escucho, Juan Antonio. Durante los primeros 4 meses hubo un incremento del 4.5% en el número de víctimas. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta estadística tan solo contempla un total de 13 ilícitos. Los detalles, Joaquín, más adelante. Digo, para que suba así, más de 150,000 delitos en un cuatrimestre. Estamos hablando de 150,000 entre 4, ¿qué son? 4 por 4, 16, casi 40,000 mensuales, 38,000 mensuales, pues. Estamos hablando de más de 1,200 al día. ¿Así? Esa es la cifra. Rocío Galván, mientras tanto, esta narcobodega que le pegaron, pero recio, menos mal, Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Hola Joaquín, te saludo con gusto. Continúa custodiada la narcobodega donde se localizaron 781,000 dosis con un valor de $14 millones de drogas como cocaína, fentanilo y metafetamina. Joaquín, habría que hacer la aclaración que todavía no se hace otra contabilidad y podrían ser más la cantidad de droga localizada en este lugar que está junto a una empresa automotriz importante aquí en Tijuana. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, qué buen golpe, qué bueno que sea así. Ojalá si fuera siempre. Lo que pasa es que al crimen organizado está operando pues a sus anchas y sin ningún límite. Y estamos hablando ¿de dónde? De Baja California, de Chihuahua, de una parte de Coahuila, una parte de Durango, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán. Y puede seguir, ¿sí? Veracruz, ¿sí? Veracruz también. Y ahí va, pero el discurso dice que no, que vamos requete bien. Bueno, pues ya dijo, yo iba a decir doctor, pues sí es doctor, es médico, ¿sí? Hugo López-Gatell, que están viendo ya las vacunas para menores de 5 a 12 años y que las verían para finales de año. Lo que pasa es que yo no sé por qué no las han aplicado ya, por qué no las compraron. En Estados Unidos y en otros países desde hace más de un año empezaron a vacunar a menores de 5 a 12 años. Aquí todavía, claro, es que el doctor López-Gatell dijo que no iba a vacunar a sus nietos. Entonces no se ha vacunado a un solo nieto del país. Alcocer, Jesús Alcocer, ¿sí? A un solo nieto, Jorge Alcocer, perdón. A un solo nieto del país. ¿Por qué? Porque el doctor Jorge Alcocer no vacunó a los suyos. Entonces, como las decisiones familiares se convierten en políticas públicas de salud, repito, no se ha vacunado a un solo nieto del país, a un solo menor de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque no. Ahora dicen que ya van a conseguir las vacunas, pero para diciembre. Y repito, esto es criminal, tan criminal que estamos hablando de cuántos niños han muerto, ¿sí? Tengo el dato, le tengo el dato de niños de 1 a 4 años de edad muertos. Andrea Meraz. Joaquín, buenas tardes. 1,200 menores de edad han perdido la vida por complicaciones de COVID-19. La mayor parte de las muertes están en menores de 1 a 4 años. Y comentarte que los contagios en los menores suben a 347,000. Gracias, Héctor Herrera. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó, Joaquín, a la Universidad Nacional Autónoma de México en contra del gobierno de la capital del país y de una inmobiliaria que construyó un edificio de 27 pisos con departamentos de lujo a unos metros de Ciudad Universitaria, zona que es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Gracias, hoy fue un desastre el tránsito en la Ciudad de México. Bueno, cotidianamente lo es, pero a veces se agrava el caos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque les decía la impunidad. Como quieran, van y bloquean. ¿Y sabe qué pasa? Nada. Pero nada. Y se quedan ahí hasta que les da la gana. Javier Navarro. Sí, Joaquín, muy complicado se tuvo el tránsito vehicular el mediodía de este viernes en la zona centro de la Ciudad de México, donde profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon la circulación vehicular en el cruce de la Avenida de los Insurgentes y el Paseo de la Reforma, con lo que también se ve afectado el servicio de la línea 1 del Metrobús. Le digo, ¿qué bloquearon? Insurgentes y Reforma. Ahorcaron la circulación de la Ciudad de México y repito lo nuevo, sí. Impunemente vamos a ir al reporte de Texas. Hoy fueron los funerales, que me conmueve mucho este caso
Digo, por supuesto, 19 niñas y niños muertos menores de 10 años, 2 maestras asesinadas también. Y luego el caso de este señor, el marido o el viudo de una de las maestras, que no pudo con el dolor de la muerte de su esposa. Y le vino un infarto cardíaco y murió, dejando 4 niños en la orfandad. Imagínate estos niños, ¿sí? En 2 días mataron a su mamá y a su papá les dio un infarto al corazón producto del asesinato de su mamá. ¿Cómo les van a explicar? ¿Cómo van a crecer? Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Crece la indignación aquí en Uvalde, Texas, Joaquín, a más de 4 días ya después de la peor masacre en la historia de Texas. Esto debido a la incompetencia por parte de la autoridad policíaca y su falta de respuesta inmediata, mientras los niños de esa primaria estaban siendo masacrados. 1 hora tardaron en entrar, Joaquín. Sí, 1 hora y los niños se estaban marcando en el 911. Venga, que venga la policía, nos están disparando, nos están matando. La policía fue, pero no entró. Y oía los disparos de los 2 rifles de asalto que usó este criminal de 18 años, otro niño, ¿sí? Y seguía disparándoles y la policía no entraba. Y no entró. Por eso son 21 muertos, más el criminal, 22. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, el fin de semana. ¿Qué tal, Joaquín? Durante este fin de semana la tensión en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz por el desarrollo del primer sistema de circulación ciclónica con efectos de chubascos muy fuertes, vientos y oleaje elevado. Para Cancún, Acapulco, Huatulco y Veracruz, 30 grados centígrados con probabilidad de tormenta eléctrica, chubascos y fuertes vientos. Ciudad de México, 27 grados centígrados sin lluvia. Monterrey, 35 grados centígrados. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Joaquín, de lo que tú comentabas en esta terrible tragedia allá en Uvalde, se supo también el impacto que vivió una pequeña de 11 años, que en el momento en que está este tiroteo, la pequeña se tomó parte de la sangre de una de sus compañeritas para cubrirse la cara y hacerse la muerta y así salvar su vida. Es el instinto de sobrevivencia. Pero mientras esto sucede en Uvalde, donde hay gran dolor, ahí no muy lejos, en Houston, Texas, inició la Convención Nacional del Rifle. Los asistentes, fíjate, Joaquín, pueden portar armas, pero no en la sesión en donde va a hablar este viernes el expresidente Donald Trump. Esto por los protocolos de seguridad del servicio secreto. Se prevén afuera de esta convención varias protestas. Colombia va a elegir este domingo a presidente. Según encuestas, por primera vez, un izquierdista podría llegar al poder. Se trata de Gustavo Petro. Estados Unidos alista aumentar armamento a Ucrania, mientras Alemania acusó al Kremlin de intentar imponer la ley del más fuerte con la invasión al Kiev. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de viruela del mono podrían ser la punta del iceberg y pidió no entrar en pánico. Argentina ya confirma su primer caso. Estados Unidos incluyó la vacuna anticovid china de CanSino en los biológicos permitidos para poder ingresar a Estados Unidos. La Iglesia Católica Italiana dio a conocer que ha ordenado abrir una investigación sobre casos de pederastia clerical durante las 2 últimas décadas. Y después de 6 semanas polémicas, terminó el juicio entre el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard. Ahora se espera saber si el protagonista de Los Piratas del Caribe fue o no difamado. Joaquín, hasta aquí la información del mundo. Qué show, qué vergüenza. Bueno, pues le quiero decir que esto de Trump, en Texas usted puede andar armado, igual que en Colorado. Incluso en alguno de los estados, no me acuerdo si es Colorado, la condición para que ande armado es que el arma esté visible, ¿sí? O sea, pues como en el viejo oeste, Pero aquí muchísimas de los convencionistas de la agrupación del rifle van armados. Pero como va Trump y el servicio secreto obviamente no puede permitir esos protocolos que haya una sola persona armada, donde está un presidente, por supuesto, o un expresidente, no van a dejar que entren armados a la intervención de Trump para que vea la confianza que se tienen, ¿sí? Bueno, pues sí, todo esto es en el mundo, esto es en las finanzas. El superpeso, le decía, el peso ha recuperado casi $1 en los últimos días, ¿sí?
el peso ha recuperado casi un peso ante el dólar, sí. Hoy está en el nivel más bajo de los últimos 16 meses. En este momento, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos con 59 centavos. Y aquí en Ventanilla se está vendiendo en 19 pesos con 93 centavos. En los bancos se vende hasta en 20 pesos con 71 centavos, el euro en el mundo $1.07, el euro en México 22 pesos con 70, y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en $110.44, subió $2.23 respecto al precio previo y se ubica ya $55.34 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Pues lopezdoriga.com está donde está usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Me tiene permanentemente al alcance de su mano, que trae de cabeza Congreso Capitalino, la Morena, ¿sí? Aprueba la reforma al Instituto Electoral de la Ciudad de México para ahorrar 50 millones de pesos. No son los 50 millones de pesos, es el control. Le recuerdo que también le pido que me siga en mi cuenta de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. También le pido que me siga en la de Instagram, que soy López Dóriga. Ojalá se suscriba a mi canal de YouTube, López Dóriga. Y le recuerdo que tiene toda la información en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify y en Amazon Music. Y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esa tarde de viernes 27 de mayo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga usted un estupendo fin de semana. Voy contigo, Laura Cardoso. Te echaste una jornada, pues llevas 24 horas, más de 24 horas ahí en el Congreso para que aprobara la mayoría de Morena, obviamente, esta modificación al Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues para tener más control, ¿no?, del instituto, Laura. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes. Son ya más de 24 horas. Terminó hace una media hora o 45 minutos esta sesión que empezó ayer y que se llevó todo el día, toda la noche, la madrugada, Joaquín, y ya se aprobó esta reforma con el que se pretende acotar la autonomía, pero también disminuir pues la estructura del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se le quitan, Joaquín, 5 unidades administrativas. Entre las más cuestionadas por la oposición ha sido la unidad de fiscalización y también la de género y de derechos humanos. Fueron 37 votos a favor y 19 en contra, 0 abstenciones. Obviamente esos 37 votos de esta mayoría perredista que fue acusada de seguir la línea de ser los titiriteros, así les dijeron, de ser los titiriteros no solo del Ejecutivo Federal, sino también de la Jefatura de Gobierno, de donde vino justamente esta propuesta para atar de manos al Instituto Electoral Local de la Ciudad de México. Y es que dijeron los panistas que se trata de un experimento, Joaquín, que va a ser llevado a todos los estados para que se concluya con el Instituto Nacional Electoral. Joaquín, en la sesión que empezó ayer a las 2 de la tarde y que culminó apenas a la 1 de la tarde, poco antes de la 1 de la tarde, pues se vio de todo, porque vimos desde la toma de tribuna, vimos los gritos, vimos los empujones, las burlas, pero también vimos una lectura de 10 horas continuas. ¿Por qué 10 horas continuas? Es que el PAN presentó una moción en la que estaba en contra por la ilegalidad en que se aprobó este dictamen de esta reforma. Y entonces pidieron que se leyera toda esta moción, una moción que consistía en 465 hojas, Joaquín, y que los perredistas tuvieron que leerlo a lo largo de 10 horas ininterrumpidas. Solo cambiaban de diputado y a veces pues obviamente se les notaba ese cansancio, pero también incluso hubo un cumpleaños, el de Valentina Batres, donde también lo festejó con un pastel justamente aquí en este salón de plenos, porque también ya estaban contentos. Así es que, Joaquín, esto quedó aprobado. Será en 90 días aproximadamente cuando pueda entrar ya esto en vigor, una vez que se publique en la Gaceta del
al gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues se queda ya esta reforma y el acotamiento a el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde también se prevé, Joaquín, la destitución de por lo menos 15 cargos importantes y también un poco más de un centenar de trabajadores para los cuales el instituto no va a tener para liquidarlos. Por eso es que también tienen que ver esta decisión que se va a tomar, y va a ser el Instituto Electoral el que plantee estas decisiones, porque dicen que se van a ahorrar 50 millones de pesos al año, pero tan solo en lo que, si se aprueba en 90 días, obviamente van a necesitar 100 millones de pesos aproximadamente. Ese es el cálculo que da la oposición para poder pues darles todos los beneficios de ley que tienen estos trabajadores, Joaquín. Pues así estuvo la sesión en que se aprueba esta reforma de ley, Joaquín. Gracias, Laura, y muy bien cubierto. Ya vete a descansar, Laura Cardoso, porque no es fácil. Hecho, Joaquín, y yo te mando una. Estar oyendo ahí 24 horas a todos estos, ¿sí? Pues sí, sobre todo esa lectura tan mal hecha, Joaquín, tan mal hecha y tan aburrida. Bueno. Pero bueno, yo te mando un abrazo. Gracias, yo también. Laura Cardoso, gran reportera, muy profesional. Y bueno, pues quiero decirle que voy a hablar ahora con el diputado de Acción Nacional, Ricardo Rubio. Él es vicecoordinador de la fracción del PAN en este Congreso de la Ciudad de México. Ricardo, buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, pues no pudieron, ¿verdad? Mi querido Joaquín, no, en esta... Sí, caray, no fue posible, mi querido Joaquín. Fíjate que efectivamente, como lo señalaba Laura, pues hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos. La verdad es que quiero decirte que fue un proceso plagado, una tormenta de vicios de procedimiento. Platicarte que yo soy el secretario de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México, que, pues digamos, comisión por la que tuvo que pasar primero este proceso de dictamen. Y bueno, yo como secretario, de acuerdo al reglamento, tenía que haber firmado junto con el presidente de la comisión la convocatoria a la sesión de la comisión. Y bueno, la sesión de la comisión en la que se dictaminó este asunto previo a pasar al pleno, se hizo sin mi firma, se hizo de manera arbitraria, brincándose completamente el procedimiento. El presidente de la comisión, el diputado morenista Temístocles Villanueva Ramos, hace una sesión de carácter urgente sin justificar la urgencia ni la extraordinariedad, como lo señala nuestra normatividad interna. Y bueno, pues ya durante la celebración de la sesión yo hice valer esta situación. Y, por supuesto, también el hecho de que durante la sesión de la comisión se repitieron las votaciones, se repitió la votación porque no contestaba por ahí un diputado, era una sesión virtual, y se repitió la votación en por lo menos 2 ocasiones, es decir, completamente plagado de irregularidades. Luego, después de esto, mi estimado Joaquín, nosotros ya cuando advertíamos esta situación, pedimos a los consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues que urgentemente acudieran al Congreso para que les alertáramos de esta iniciativa y que nos dieran su posición. Y esto fue a petición de un servidor y pues ellos inmediatamente alertados por esta situación van al Congreso en una reunión informal en la que habíamos acordado que los titulares de estas 5 áreas, Joaquín, que decía Laura Nodales, mira, están desapareciendo la unidad técnica de fiscalización, que es la encargada de fiscalizar el gasto público de los partidos políticos, candidatos, coaliciones. Imagínate qué grave, desaparecerla. El Centro de Formación y Desarrollo, la unidad de vinculación con órganos externos, la unidad de género y derechos humanos, Joaquín, están desapareciendo la unidad de género y derechos humanos. Es de escándalo. Y la unidad técnica de archivo, logística y atención a órganos desconcentrados. Entonces, los consejeros, evidentemente, alertadísimos por esto, pidieron parlamento abierto. El parlamento abierto, esto es que se hagan foros, se hagan consultas ahí mismo en el Congreso de la Ciudad de México. Es una figura, digamos, pues que ya de acuerdo a la progresión de derechos humanos se tiene en todos los parlamentos ya del mundo. Y pues haciendo caso omiso de todas estas cuestiones, de todas maneras se echó adelante el dictamen. Durante la sesión yo interpuse una moción suspensiva junto con el diputado Diego Garrido, para que también es integrante de la comisión y es panista,
para que esta moción lo que buscaba era que se suspendiera por los vicios de procedimiento y se regresara a la comisión para que se compurgaran estos vicios. Y déjame decirte que, pues bueno, era una moción extensa de 461 páginas, pero que de acuerdo al reglamento se tienen que leer. Y no lo hicimos con un afán de tener una táctica dilatoria, sino con el objetivo de esgrimir claramente todos los argumentos jurídicos, dogmáticos, sociales y toda la argumentación que nosotros como pero, pero al final, bueno, hicieron todo esto, pero no sirvió de nada. Esa es la realidad. Pues sí, así es. Hasta este momento, Joaquín, vamos a interponer acciones de inconstitucionalidad. Hay suficientes vicios de procedimiento en esto. Mira, los partidos políticos en materia electoral tienen la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, es decir, no necesitamos las 22 firmas o las 2/3 partes del Congreso, aunque sí las tenemos, sí contamos con las 2/3 partes para poder interponerlo. Vamos a hacer. Entonces, perdón, diputado Rubio, si cuentan con las 2/3 partes, ¿por qué perdieron? Bien, mira, Joaquín, la situación... Es que es lo que no entiendo. No entiendo. Sí, si tienen una mayoría y de 2/3 partes y pierden esta votación, pues no entiendo. No me salen las cuentas. Mira, somos 66 diputadas y diputados. Exacto. Nosotros, de acuerdo a la ley que regula las acciones de inconstitucionalidad, la ley reglamentaria, establece que se requiere una minoría parlamentaria en este caso, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, son 22 firmas. Efectivamente, tuvimos 19 votos nosotros nada más, pero había 2 compañeros que no pudieran estar por cuestiones de salud, pero que al final, en la última votación, digamos ya definitiva, una de ellas sí pudo estar, la otra persona ya no pudo acudir, y una más que, bueno, pues se encontraba desempeñando ahí una función importante, pero sí contamos con la posibilidad. Pero mira, Joaquín, aunque no tuviéramos las firmas, vamos a pensar que pero ahorita hablamos de esto, de la acción de inconstitucionalidad, porque eso es algo que van a presentar. No entiendo por qué teniendo los votos no ganan. No, Joaquín, no los teníamos. Pero si me estás diciendo que tienen las 2/3 partes de votos. No, perdóname. Yo cometí una pifia. Se necesitan 22 firmas, somos 66, ¿no? No es así. Entonces una tercera parte, no 2/3. Una tercera parte, sí, correcto. Sí. No 2/3, pues una tercera. Ya me quedó claro. En fin, pues vamos a ver qué pasa con este recurso y gracias por contestarme, diputado. No, al contrario, Joaquín, gracias por el interés. La verdad es que estamos muy preocupados. A nivel nacional esto es un escándalo porque sería el primer OPLE o el primer organismo electoral local que es desmantelado. Gracias, diputado. Buenas tardes. Hasta luego, Joaquín. Buenas tardes. Muy bien, es el diputado de Acción Nacional, es el vicecoordinador en la fracción del PAN, Ricardo Rubio, exponiendo que van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Ahora voy contigo, Raquel Flores, porque obviamente en la casa ahí, en la oficina de Claudia Sheinbaum, pues están de fiesta hoy, están celebrando. Te escucho, Raquel. Sí, Joaquín, muy buenas tardes. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación en lo general de la reforma electoral en la Ciudad de México, con la que va a haber modificaciones al Instituto Electoral Capitalino. Ella agradeció a los diputados que tomaron la decisión de mantener la democracia, de la cual dijo pertenece a los ciudadanos y no a los grupos políticos. Así lo dijo. Qué bueno que se aprobó en lo general y pues hicieron este proceso para que se perdiera el quórum en el Congreso. No fue así, se aprobó y yo agradezco mucho a todos los diputados y diputadas que se han mantenido ahí y que tomaron la decisión de avanzar en la democracia en la ciudad. Joaquín, con ello, la jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que la democracia participativa será impulsada a través de un instituto que no cumpla con cuotas políticas y tampoco de grupos. Con ello, pues habrá una mayor transparencia y sobre todo serán los ciudadanos los que hagan de la democracia una realidad. Rechazó que esta aprobación, Joaquín, tenga un retroceso justamente a la democracia en la Ciudad de México y por el contrario, dijo que ahora esto costará mucho menos y toda la participación de la ciudadanía será la que resalte justamente luego de esta aprobación, la cual, te repito, Joaquín, celebró y dijo que incluso será mucho más barata la democracia en la ciudad.
Sí, 50, gracias. ¿Cuál es? No tengo el presupuesto, ¿lo tienes tú? A ver si me lo puedes conseguir. Tuvo Laura Cardoso el presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sí, para ver cuántos son 50 millones de ese instituto, sí. Porque dijo la oposición que son 50 millones que se van a ahorrar, entre comillas, sí, pero también les va a costar 100 millones de pesos liquidar a todos los trabajadores. Pues el ahorro sí lo veo, pero estas son las cuentas. Lo que les urge es desmantelar los órganos electorales autónomos. Esa es la urgencia, punto, la prioridad. Voy a los anuncios y después de los anuncios. Bueno, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos borra de su lista al cantante mexicano Julián Álvarez, que incluyó hace 5 años con el futbolista Rafael Márquez. A Rafa Márquez ya lo había eliminado, borrado pues, y ahora Julián Álvarez. ¿Y quién ofrecer una disculpa a Rafa Márquez y a Julián Álvarez de todo lo que se dijo de ellos por estar en esa lista que lo relacionaba con delincuencia que tiene que ver con el narcotráfico? ¿Quién les va a decir, oiga, disculpen? Nadie, ya los quitaron. Como los pusieron, los quitaron. Voy a hablar después de los anuncios con el consejero del INE, Ciro Murayama. ¿Qué van a hacer con esto de las declaraciones, las grabaciones, los audios, sí, del presidente del PRI, Alejandro Moreno? Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga. Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Preparan los funerales de las víctimas de la masacre de la escuela primaria Uvalde, la peor matanza escolar en la historia de Texas. 19 niñas y niños asesinados con 2 de sus maestras. Hay muchas críticas contra la policía, que tardó una eternidad. La policía actuó 40 minutos después de que se recibiera la primera llamada de auxilio por parte de una de las maestras. El Departamento de Seguridad de Texas admitió que la policía tomó una decisión errónea. El presidente López Obrador insiste en que su estrategia contra la inseguridad y la violencia ha ido avanzando y llamó cretinos y desinformados a quienes lo cuestionan. Después de 24 horas de sesión, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular la reforma propuesta por el gobierno capitalino al Instituto Electoral Capitalino. El diputado Ricardo Rubio, vicecoordinador de la fracción del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, dijo en este espacio que esta reforma es un golpe gravísimo al instituto, que será el primero que desmantele Morena. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, celebró la aprobación de su reforma y agradeció a los diputados. El presidente López Obrador dijo que esperará a que se giren todas las invitaciones a la Cumbre de las Américas para fijar su postura, pero insistió en que no irá si no invitan a todos los países del continente. Joaquín. Gracias, Laura. Voy a los anuncios y regreso con el consejero ciudadano del INE, Ciro Murayama, para que diga qué pasa con todas estas grabaciones que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha dado a conocer, ha revelado sobre las conversaciones estas del hoy presidente del PRI, hablando de millones de dólares, hablando de que a los periodistas no hay que matarlos a tiros, hay que matarlos de hambre, y de que pidiéndole a proveedores 100,000 gorras, en fin, pues como se hacían las campañas, ¿sí? A golpe de billete. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga, que es su mejor compañía. Y ahora le aprecio mucho al doctor Ciro Murayama, se lo conoce muy bien, es consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral, el INE. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto estar en tu espacio como siempre. Oye, felicítame a tu hija, por favor, a tu hijita, y gracias por la atención a aceptarme la llamada, ¿sí? No, muchas gracias. Bueno, pues la nota es que el INE recibió una denuncia formal respecto a los audios del presidente del PRI, Alejandro Moreno, una denuncia presentada por Morena. ¿Ya lo recibiste y qué sigue, Tiro? Sí, bueno, desde hace varios días se recibieron ya, llevamos 3 denuncias, 2 interpuestas por Morena, una por la gobernadora de Campeche, en las cuales básicamente se denuncia la posibilidad de un financiamiento irregular al PRI y a sus campañas electorales en Campeche, de personas morales, de empresas, Cinépolis, así como el pago a un publicista extranjero con recursos
Así es. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es allegarnos de elementos para ver si hay pruebas detrás de estas denuncias iniciales y poder ver si efectivamente se dieron esos movimientos. De verificarse, pues sí, estaríamos ante conductas que no están prohibidas, porque el financiamiento privado a los partidos y a las campañas en México solo puede venir de personas físicas, de ciudadanos, y además con límites a las aportaciones. Entonces, pues estamos simplemente ya con una investigación abierta. Ahora se empezará a dar derecho de audiencia, a buscar elementos tanto en el sistema financiero como con las autoridades hacendarias, pues en lo que habitualmente hace el INE antes de cualquier pronunciamiento, ¿no? De nuestra parte, pues no sería correcto adelantar juicios, justamente porque pues tenemos que apegarnos al debido proceso y hacer una investigación seria. Entonces, pues esto apenas se recibió hace unos días. El INE anunció desde el fin de semana anterior que había iniciado estas investigaciones y pues en esos primeros pasos estamos. ¿Esto quién lo ve? ¿La Unidad Técnica de Fiscalización que está a tu cargo? La Unidad Técnica de Fiscalización tiene una titular, la maestra Jacqueline Vargas, que es una persona con mucha experiencia en el sistema antes de administración tributaria, es experta en estos temas, y ellos tienen su autonomía técnica, digamos que es una especie de fiscalía investigadora, y cuando tienen un caso lo llevan a la Comisión de Fiscalización, de la cual yo formo parte, junto con otros 4 colegas, y luego esos asuntos pues tienen que ir al Consejo General para que ya haya un pronunciamiento del INE. Lo que hemos señalado en los últimos meses es que las quejas que estamos desahogando en materia de fiscalización por presunto financiamiento ilícito, en otros casos, ha encontrado obstáculos frecuentes. Por ejemplo, los casos Odebrecht, estafa maestra y Pío López Obrador no han avanzado como quisiéramos porque la Fiscalía General de la República nos está impidiendo el acceso a las carpetas de investigación. Ya incluso el Tribunal Electoral se pronunció diciendo que eso no puede ser, esas indagatorias no pueden ser negadas al INE, y de hecho la propia Fiscalía, desde mi punto de vista, está incurriendo en un incumplimiento de sentencia de órdenes del Poder Judicial. Paradójicamente, la Fiscalía acudió a la Suprema Corte a través de la ministra Yasmín Esquivel, le dio entrada a ese recurso, lo cual pues me parece hasta cierto punto inaudito, porque la Constitución dice claramente que hay un tribunal especializado en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde la Corte pues no tiene materia de trabajo. Entonces, los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son irrecurribles, Ciro, eso lo sabemos, ¿no? Lo habíamos sabido muchos años, que son definitivos e inatacables, pero ahora los está atacando la Fiscalía General de la República, y una ministra de la Corte les ha dado acceso. Nosotros ya acudimos, por supuesto, como Instituto Nacional Electoral ante la Corte, y daremos la batalla jurídica pues para recomponer ese principio constitucional al que tú aludes y con el cual pues nos hemos guiado durante décadas ya. Aquellos casos de hace 20 años de Pemexgate y amigos de Fox se resolvieron porque el Tribunal Electoral le dio la razón al entonces IFE, y ahora resulta que hay quien contraviene al tribunal ante la Corte, y la Corte, o al menos una de sus ministras, le ha dado entrada a esto, rompiendo pues lo que dice claramente la Constitución, que es que la Corte no es parte de las controversias electorales. Puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley electoral cuando se emite, pero incluso el hecho de que al INE entonces le puedan oponer los secretos bancario, fiduciario y fiscal no está en una ley, está en la propia Constitución cuando habla de las atribuciones del INE. Entonces, bueno, esto simplemente para poner un contexto de cómo no ha sido fácil avanzar en la fiscalización en los últimos años, justamente por negativas de otras instancias del Estado mexicano para trabajar con el INE, pero pues nosotros no vamos a
claudicar, no vamos a dejar de reivindicar las atribuciones del instituto y tratar de llegar al fondo en esos casos y en este nuevo, en donde pues se involucra al presidente del PRI en las denuncias que hemos recibido. Ahora, dice Alejandro Moreno, el presidente del PRI, que estas grabaciones son inválidas porque fueron obtenidas ilícitamente. ¿Sí son inválidas aunque se esté ventilando un presunto delito, sí, no? Bueno, la validez de esas pruebas pues ya tendrá que valorarse. Nosotros lo que vamos a ver es si hay el recurso. Es decir, nosotros tenemos que ver si hubo el financiamiento irregular. Eso es lo que se nos está denunciando a nosotros, que se recibieron aportaciones no declaradas, y nosotros lo que vamos a ir a rastrear es el dinero. El INE es autoridad para determinar si hay financiamiento irregular a cualquier campaña, cualquier partido, cualquier candidatura, no sobre la validez entiendo que incluso puede combatir este asunto por la vía penal, por la intercepción de comunicaciones, en fin, pero nosotros lo que tenemos que ver, lo que cae en el ámbito del INE es el dinero y ver si alrededor de las campañas que se denuncian hubo o no alguna triangulación de recursos que violara la norma, ¿no? Bien. Gracias, querido Ciro. Te mando un abrazo. Muchas gracias por contestarme. Gracias a ti por la oportunidad de explicar, Joaquín. Muy buenas tardes. Y felicidades. Ciro Murayama, consejero del INE. Voy a ir contigo, Enrique Hernández, hablando del tema Cuba. Tú tienes uno. Así, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. El gobierno de Cuba debe liberar inmediata y sin condiciones a los artistas Níquel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes serán juzgados a partir del 30 y 31 de mayo. Un grupo de intelectuales cubanos residentes en México se pronunciaron en defensa de los artistas al señalar que los gobiernos de América Latina y Europa deberían monitorear el juicio y exigir la liberación de estos artistas. Otero Alcántara es artista visual y Michael Castillo, cantante de rap conocido por su nombre artístico Osorbo, se encuentran en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo de 2021 y un fiscal ha solicitado que sean condenados a 7 y 10 años de prisión respectivamente por diversos cargos relacionados con su participación en una movilización pacífica, Joaquín. Gracias, Enrique Hernández. Yo voy a unos anuncios y continuamos. Y el presidente López Obrador, pues para mí dejó en claro que no va a asistir a la Cumbre de las Américas el próximo día 6 en Los Ángeles, California. ¿Por qué? Ayer dijo que hoy daría a conocer la decisión de si iba o no. Hoy no la dio a conocer, en realidad, en forma directa no la dio a conocer, pues. ¿Por qué? Porque dijo que iba a esperar a que enviaran las invitaciones a todos los países, por supuesto. Su preocupación es Venezuela y Nicaragua. En el caso de Cuba hay una invitación, pero no es a nivel, para una representación, que no es a nivel presidencial ni de ministro, ¿sí? Una representación, no sé qué vaya a responder el gobierno de Díaz-Canel, pero el caso ahora está centrado en Nicaragua y en Venezuela. Ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que no los va a invitar. Esto ya lo sabe el presidente López Obrador. No se lo han informado a él, pero ya se anunció. Luego entonces, si no van Cuba y Venezuela, él no irá. Por lo tanto, a la pregunta que le hizo mi compañera Sara Pablo, queda claro que no va a ir. Sara. Si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir. Desde Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pospuso su definición sobre si asistirá o no a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, a partir del 6 de junio. A pesar de que el coordinador de la cumbre declaró que no se invitará a Venezuela ni a Nicaragua, el Ejecutivo señaló que esperará una respuesta formal de Estados Unidos a su planteamiento de que no se excluya a nadie para dar a conocer entonces su postura. Advirtió que el tema no es sencillo, pues hay presiones y chantajes de grupos de intereses creados, pero expresó su confianza de que el presidente Joe Biden es una gente buena y no tiene endurecido el corazón. Son tiempos, dijo, de definición. Entonces, ¿va a ser Cumbre de las Américas o va a ser la Cumbre de los Amigos de América? Ya basta de actuar de manera elitista, sectaria y no tener
secuestrados a los pueblos por esos dogmas. Tenemos que seguir con esa política medieval, pues estamos buscando que haya una reconciliación. Y si seguimos con lo mismo de aceptar los chantajes de grupos de intereses creados, pues nunca vamos a conseguir el bienestar de nuestros pueblos, porque si se le ocurre a un grupo de la cúpula vetar, excluir a alguien, a un país, van a tener siempre la fuerza para someter hasta autoridades. Más allá de si acudirá o no el Ejecutivo, adelantó que México planteará la unificación de América y conformar una comunidad tipo Unión Europea, sin aclarar si pondrá sobre la mesa la desaparición de la Organización de Estados Americanos. Dijo que sí es necesario un organismo que no sea pelele. Y si existen conflictos, pues que haya organismos autónomos, independientes, no organismos lacayos, de donde siempre le dan la razón a los poderosos, que no sean apéndices los organismos de las potencias, porque ya es hasta burla, es hasta una vergüenza el que haya este tipo de organismos peleles. Sobre sus constantes reuniones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el presidente aclaró que no solo es el tema de la cumbre, sino ha iniciado una serie de encuentros con empresarios de Estados Unidos que están interesados en invertir en sectores como fertilizantes y transportes. Hay de parte de empresas estadounidenses interés en invertir en el sector energético y en otros sectores, en transporte, y nos pidieron hablar con estas empresas que quieren invertir en México. Son como 15, 18. Hicimos el compromiso de recibirlos y atenderlos. El presidente garantizó que muy pronto se sabrá la verdad sobre el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Ante la insistencia de la oposición sobre el problema de la inseguridad, advirtió que nadie dijo nada cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra a la delincuencia sin una estrategia, ni tampoco se habla del caso de Genaro García Luna y su complicidad con el crimen. Los muy cretinos ahora, o desinformados, nos dicen: ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué no resuelves el problema? Esa doble moral, esa hipocresía es lo que más molesta. Nosotros estamos enfrentando el problema, atendiendo las causas. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Sinaloa. Así pues, el presidente no irá de acuerdo a lo que planteó hoy. Y voy contigo porque es viernes de Rubén Cortés, que viene a esparcir, ya saben, ¿no?, su canela fina. Querido Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Feliz viernes, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Pues Joaquín, se acabó, yo creo que sí, se acabó la novela por entregas, no va a ir el presidente. Ayer me estaba riendo mucho con unos amigos, con un tuit tuyo que Díaz-Canel, el gobernante designado cubano, decía que no iba, y tú decías, bueno, nadie te invitó. Nadie lo invitó. Muy punzante tu tuit. Es cierto, nadie lo invitó. Es una reunión que reúne al concierto de países libres. Y es admirable, Joaquín, la verdad, cómo el presidente mexicano es amigo de sus amigos. El presidente mexicano le está pasando por encima una relación estratégica para el país, para el futuro de México, para el presente de México. El presidente de México tiene una relación comercial de 500 mil millones de dólares, una friolera de dinero, de relación, de conexión cultural, económica de todo tipo con los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente se la juega con estos países, con estas dictaduras constitucionales que son Venezuela y Nicaragua, porque Venezuela y Nicaragua hacen elecciones amañadas, controlan el órgano electoral, hacen elecciones. Cuba no, Cuba es harina de otro costal, Cuba es un grano de la Guerra Fría que queda ahí en el rostro de América Latina, y el presidente se la juega, es amigo de sus amigos. El senador Marco Rubio lo decía ayer, decía, qué bueno que nos diga esto el presidente mexicano, ya sabemos que
no es amigo. Y esto me lleva, Joaquín, acabada esta novela por entregas, de que si el presidente iba o no iba, ahora viene la novela por entregas de los médicos cubanos. Y fíjate qué triste, porque se habla de los médicos cubanos y que si son esclavos, pero no se habla del drama, del colosal drama humano que son los médicos cubanos, estos que van a los países a trabajar, Joaquín. Mira, tienen una vida realmente... Mira, ahora que viene Silvio Rodríguez aquí al Zócalo y que va a cantar, ojalá le pidan, ojalá que cante una canción que se llama Canción en Harapos, que dice más o menos que qué bien prepara su máscara el pequeño burgués, qué fácil es criticar la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador, qué fácil es todo esto, y lo digo para las personas, estas personas que se dicen de izquierda, que defienden este tipo de regímenes, vámonos a esos médicos cubanos. Mira, llegan a los países a donde van, no les pagan, el dinero se lo retienen en Cuba, les dan una especie de viáticos ahí para que vivan, y si no regresan a Cuba, ese dinero lo pierden, ni siquiera lo recibe su familia, el tiempo que estén fuera, ese dinero no lo reciben, el dinero lo recibe el gobierno cubano, después le da una dádiva, lo que se les ocurre allá. Ahora los que vinieron a México hace poco les dieron fueron $10,000 mensuales, un poquito más. Y cuando llegaron a Cuba les dieron $200, que además no son $200 en la mano, es una tarjeta que te da para que tú compres. Viven juntos sin privacidad, viven 10, 12 juntos sin privacidad, porque tienen que cumplir un reglamento que se llama el tristemente célebre reglamento 168 del gobierno cubano, que les prohíbe relacionarse con las personas a donde van a trabajar, solamente con los pacientes. No pueden tener novia, no pueden ir a un bar, no pueden relacionarse con nadie, no pueden comprar solos, no pueden salir solos de sus casas, porque se exponen a penas de 8 años de cárcel en Cuba. Se los llevan. O sea, estos detalles que parecen de una película de Kafka, o sea, una recreación de una película, de un libro de Kafka, esto ocurre y esto se pierde en la discusión de que si son esclavos, de que si vienen, de que si no hacen falta. Este drama humano que viven estas sociedades de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que no están siendo invitadas a esta cumbre, no están siendo invitadas porque es un deber primordial de los países democráticos. Joaquín, mira, estoy diciendo mi nombre. Joaquín, si ves a un vecino, lo hemos hablado muchas veces, es un ejemplo que recurro para tratar de simplificar el tema. Si ves a un vecino pegándole a sus hijos, pegándole a su esposa, pues tienes que meterte, tienes que denunciar, no puedes ser partícipe de tu silencio. Yo creo que está muy bien este tipo de asuntos, de que se denuncien estos países. Y esto de los médicos, Joaquín, de verdad, si nos metemos a ver la vida de esas pobres personas que vienen a México, van a Venezuela, van a África, van a los lugares que nadie quiere ir por seguridad, por lo que sea. Ellos van, Joaquín, para conseguir el dinero para poder comprarles un Nintendo a sus hijos en Cuba, para poder comprar pan en Cuba. Sí hay, sí hay, no es que haya pan en Cuba diario. Estas cosas se dicen y parecen que le están pagando, como dicen la propaganda esta comunista, no socialista, como se llame. No, eso lo dicen porque es de derecha, porque no, eso ocurre, de verdad ocurre, y entonces esos son los médicos que vienen o que van a venir o que se piensa que van a venir. Estamos fomentando el trabajo esclavo, estamos siendo cómplices de eso y de esas personas que vienen. Si llegan a venir, por favor, la verdad que deben ser vistos como personas obligadas, como personas que merecen la solidaridad y no el odio, la verdad, la solidaridad, no el odio, porque vienen para poder llevarle a sus hijos, Joaquín, escucha, un calzón, un par de calcetines, a eso vean a los países, a eso vendrían a México si es que vienen. Detrás de toda esta discusión, de toda esta novela por entrega del presidente, de que si va o no va, de que si los médicos vienen o no vienen, de que si es porque los médicos mexicanos no quieren ir a lugares inhóspitos, está ese drama de que vienen para conseguir un poco de dinero del que le sobre al gobierno cubano, que se los regala cuando lleguen a Cuba, que se los da por todo el trabajo que vinieron a hacer, Joaquín, para que compren
Un mendrugo de pan, caramba. Es indignante, la verdad que sí, es difícil hablar del tema, la verdad. Yo he dicho una cosa. El presidente dijo que se descalificó a quienes critican a los médicos cubanos. A ver, esto no es con los médicos cubanos. No hay ninguna ofensiva contra los médicos cubanos. Ellos son enviados por un gobierno en un acuerdo de gobierno a gobierno. Nadie tenemos nada contra un médico cubano. Yo lo quiero pedir para que no haya ningún conflicto. No, aquí estamos hablando del manejo del gobierno de Cuba de sus médicos y de la contratación del gobierno mexicano de sus médicos. Es muy ascético el tema, como lo planteas, así es, así hay que verlo. Y Joaquín, ni siquiera se puede llamar por teléfono ahora a un médico cubano de un medio de prensa mexicano para pedirle su opinión. No puede. O sea, así es. Pobre, no pueden, los van a mandar y tienen que venir. Son soldados porque si no, pues está el decreto, ojalá que se puede meter uno en internet y buscarlo, el reglamento 168. Es un reglamento que parece del medioevo. Es un reglamento que de verdad fomenta el trabajo esclavo, criticado por la ONU. La misma ONU que critica el embargo, la misma ONU que el presidente enarbola para decir que el embargo no debe existir. Está bien, no debe existir el embargo. Tampoco debe existir esto, que los médicos cubanos sean objeto, que sean tratados. ¿Cómo son tratados, Joaquín? Bien, pues vamos a ver qué pasa con todo esto y te mando un abrazo, querido Rubencito, que tengas buen fin de semana. Abrazo largo, Joaquín, te quiero mucho. Estás muy bien. Abrazo. Rubén Cortés, que ya vino aquí a esparcer su canela fina. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios, así como se ha disparado el número de homicidios dolosos, también se ha disparado el número de víctimas del delito. Alcanza a 150,000 víctimas, un poquito más de 150,000 víctimas de algún delito en el primer cuatrimestre de este año. Así. Le voy a decir por qué cerró la vitivinícola Casa Madero en Parras, Coahuila. Tiene que ver con un asunto en donde atrás me dicen está el crimen organizado. Continuamos. Que el número de víctimas del delito en el país subió 4.5% durante el primer cuatrimestre de este año en relación con el primer cuatrimestre del año pasado. Las cifras no son inventadas, son cifras oficiales, son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con su estadística enero-abril de este año. Hubo 150,900 víctimas del delito. En este mismo lapso, en el primer cuatrimestre del año pasado, hubo un registro de 110,906 víctimas. Estamos hablando que es un incremento del 40%. Te escucho. Gracias, Joaquín. El número de víctimas de delitos en el país subió 4.5% durante el primer cuatrimestre del 2022 en relación con el año pasado. Así lo revelan las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con la estadística, en el periodo enero-abril de este año hubo 150,900 víctimas de delito y en el mismo lapso del 2021 fueron 110,906. El número de personas víctimas de delito ha tenido un incremento progresivo a partir del 2015, cuando hubo 95,168. Desde entonces, la cifra del 2022 es la más alta. El Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Puebla son las 10 entidades con el mayor número de víctimas en términos absolutos, ya que en ellas se concentra el 65% del total del país. Los estados con menos son Tlaxcala con 184 y Yucatán apenas con 147, mientras que son 7 los delitos que registran una alza durante el primer cuatrimestre del 2022 y otros 6 estuvieron a la baja. Con alza destacan el aborto, la extorsión, corrupción de menores, trata de personas, otros delitos que atentan contra la libertad personal, secuestro y lesiones dolosas. Los delitos que registraron disminución son otros que atentan contra la vida y la integridad corporal, feminicidio, homicidio doloso, otros delitos contra la sociedad, rapto y tráfico de menores. Cabe precisar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad contempla para el caso de víctimas tan solo estos 13 delitos en los que es más factible identificar a los afectados y deja fuera otros delitos como por ejemplo el robo, que es además el de mayor incidencia nacional. Joaquín, el reporte. Gracias, Juan Antonio, te mando un abrazo y voy a ir contigo directamente. Contigo voy hasta Coahuila, ¿sí? Ahí está nuestra compañera Magda Guardiola, Fórmula Coahuila, porque estamos ante este caso. Ayer lo denunció esta empresa vitivinícola, que habían tomado sus instalaciones con armas. A ver, ¿en qué estamos?
No me vengan con ese cuento del Estado de Derecho, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Pues ahí están las secuelas. Te escucho, Magda. Gracias, Joaquín. Pues sí, comentarte que de acuerdo a Brandon Milmo, que es el director general de Casa Madero, al menos 50 personas ejidatarias fueron las que irrumpieron en la hacienda Casa Madero, que se ubica en Parras de la Fuente, en la región sureste del estado. Y bueno, pues básicamente entraron por el área de los viñedos y se apoderaron de la infraestructura de riego. Esto para desviar el agua hacia ranchos vecinos. La principal preocupación de Casa Madero en estos momentos, bueno, pues es que este desvío de agua puede ser mortal para la producción anual de uva. Y bueno, pues también la situación hacia el personal, que ha recibido amenazas por parte de estas personas. Estas personas ingresaron armadas. Brandon Milmo especificó que se trataba de palas y machetes con lo que amenazaron al personal de esta vitivinícola, que bueno, pues tiene ya una gran trayectoria en nuestro estado. Son 425 años de estar produciendo vinos y bueno, pues ha obtenido también reconocimientos mundiales por el vino que se hace ahí en Casa Madero. Esta irrupción se hace precisamente por lo que te comentaba, es un tema del agua, es un tema añejo que data pues básicamente de 1964, que fue la última vez que se reconvinieron cantidades de distribución de agua entre ejidatarios de la zona de Parras de la Fuente. Ahorita la situación de agua pues es crítica, hay la mitad de agua que había en 1964 y por esta razón algunos ejidatarios están inconformes porque bueno, pues son 400 hectáreas las que Casa Madero tiene para riego y les toca de muchísimo menos agua. Sin embargo, Casa Madero asegura que ellos han pues ofrecido, han cedido hasta la mitad de su agua. Y bueno, pues estas son las inconformidades que se están dando en este momento. Es un tema de agua potable lo que se está peleando ahí. Y básicamente pues la autoridad federal y la autoridad estatal son los que tienen que mediar entre estas partes, entre los ejidatarios y entre Casa Madero, para que se llegue a un acuerdo. El reporte, Joaquín, muy buenas tardes. Cuidado con esta grave señal de lo que está pasando en Parras, Coahuila. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay casos que solo necesitan los grupos que se dé el primer caso para luego seguirse de frente. Mucho cuidado, todavía no hay ningún pronunciamiento del gobierno federal. Y voy a ir contigo, Héctor Herrera. Por fortuna, el tema de la viruela del mono no se ha presentado en México, lo que es una tranquilidad. Pero la tranquilidad es que hay que estar muy atentos. Y voy a repetir los síntomas que le daba ayer, ¿sí? Los síntomas de esta viruela del mono son, primero, una temperatura superior a 38 grados y medio, fatiga, debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza, inflamación de ganglios. Tiene estos síntomas, vaya corriendo al médico. Héctor Herrera. ¿Qué tal, Joaquín? Fíjate que aunque no se detectan casos de viruela del mono en México todavía, especialistas de la Universidad Nacional están pidiendo a la población estar atenta pues a los siguientes síntomas. Fiebre que sea mayor a los 38.5 grados, debilidad, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza y sobre todo inflamación de ganglios. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de una persona a otra al estar en contacto con casos confirmados, aunque no hay evidencia científica suficiente, Joaquín, sobre si los asintomáticos pues pueden transmitir la viruela. En este sentido, la mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después contagiar a las personas son roedores, como ratas gigantes, lirones o perros de la pradera. Respecto a la enfermedad, la Comisión Nacional de Epidemiología está exponiendo que pues hay un diagnóstico previo y se realiza por reacción de polimerasa en cadena en muestras de exudado húmedo seco de las lesiones cutáneas. No existe, Joaquín, por supuesto, tratamiento ni tampoco una vacuna específica para esta enfermedad. De hecho, los casos probables
se considerarán cuando la persona pues haya tenido contacto con otro caso confirmado sospechoso, y también se tiene que tomar en cuenta si tiene algún antecedente de haber viajado a un país con el brote de esta viruela. Las unidades médicas que detecten en el país un caso sospechoso en el sector salud pues deben notificarlo de inmediato a su superior y de ahí a la jurisdicción sanitaria, al igual que en el mismo caso del sector privado. Joaquín, el reporte. Le pido por favor muy atento a estos síntomas, porque puede ser la diferencia entre estar contagiado y no. Y voy ahora contigo, Marco Espinosa, Fórmula Durango. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Te saludo con gusto y te comparto que con la proyección en el Teatro Victoria del largometraje Poderoso Victoria del director Raúl Ramón, filmada aquí en Durango y presentada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, arrancó la 13ª edición del Festival de Cine Mexicano de Durango. Se trata de una película de época situada en el año 1936, filmada en su mayoría en Durango y Jalisco, con música original de Fernando Velázquez. En la inauguración del festival estuvo presente el propio director de la cinta, así como Fabiola Velázquez, Gerardo Oñate, David Felipe Calderón, así como también Salvador Cartas, quien será reconocido por su trayectoria fílmica como parte de las primeras actividades de este evento. Por último, comentarte, Joaquín, que en los días sucesivos se proyectarán largometrajes y cortometrajes, cada uno con entrada gratuita y con sede en este Teatro Victoria. Desde Durango, Marco Antonio Espinosa López. Qué bueno que el cine haya vuelto a Durango. Durango fue durante una época, todas las películas, todos los westerns, Hollywood los filmaba ahí en Durango, en unos escenarios maravillosos. Qué bueno que se esté recuperando esto. Y voy contigo, mi querido don Pepe. Este es el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. La dificultad del presidente López Obrador para decidir si va a la cumbre de las Américas parece surgir de una personal interpretación de otros desencuentros con Estados Unidos. Quizá como aquel que tuvo el presidente López Mateos hace 60 años durante la crisis de los misiles soviéticos en Cuba, precisamente. Esos misiles que tuvieron al mundo al borde de la guerra nuclear. Retóricamente, el presidente López Mateos rechazó la invasión a Cuba, pero en los hechos respaldó a Estados Unidos al saber que Castro urgía a Khrushchev a lanzar los misiles nucleares contra territorio norteamericano antes que fueran a invadir Cuba. A pesar de Castro, la crisis se resolvió. México no rompió con Cuba. Con el tiempo supimos que no fue por ideología, sino por práctica conveniencia. Algún día, Joaquín, quizás sepamos qué gana México si el presidente López Obrador no va a la cumbre. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Les recuerdo, ya está en todas mis redes el capítulo 19 de la segunda temporada de Joaquín Marín de Doping Way con el gran y queridísimo Carlos Marín. Eso es todo por hoy. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, que es lo que más me gusta, y ahora que me vea y que me siga en las redes.